estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, en mi vida estás obrando, Jesús, tu perfecta voluntad. Eres el único, no hay otro igual. Santo, santo, santo eres tú, Jesús. Tú llenas mi ser, Jesús. Nadie como tú, nadie
glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bueno, agradecemos una vez más a nuestros hermanos, que los extrañamos mucho, no sé qué día irán a abrir la iglesia, estamos orando, y ahora en el primero va Andrea a dar una palabra, y después cantaremos un coro. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. El Salmo era 119, versículo 11, para que lo lean. Ahora vamos a cantar un coro. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, por tu grande amor por mí, yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz,
y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Gracias, Señor, te agradecemos por todo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. En una oportunidad, el apóstol Pablo les compartía a los filipenses de su experiencia de haber transitado por distintas etapas, distintos momentos, y que el Señor le había permitido estar preparado para todo. Él les decía que había tenido tiempos de abundancia y había aprendido a transitar esos momentos. Tiempos de escasez, tiempos de necesidad, y que para todo estaba preparado. Particularmente, les puedo decir que si yo no conociera y no tuviera al Señor en este momento, realmente no sabría cómo manejarme. Durante 27 años trabajé en una empresa muy importante de alfajores de aquí de la ciudad. Cada 15 días me depositaban el sueldo y en ese sentido tenía tranquilidad y no tenía preocupación. Pero al tener mi propio negocio, la situación es totalmente diferente. Y mucho más en este tiempo. Todos ustedes saben que el rubro mío, el mercado inmobiliario, hoy hay un cepo cambiario, es un mercado que está totalmente venido abajo, el área de alquileres tampoco está funcionando. Sin embargo, yo no puedo dejar de ver la mano de Dios y ver cómo mi negocio, Él lo sostiene. Porque realmente no es mérito propio, no es por haber hecho algo, por alguna idea, por algo especial. No, es simplemente la mano de Dios. Somos 3 familias que dependemos de esto, sin embargo a ninguna nos falta nada y ninguna ha tenido que embarcarse en deuda. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos. Gracias, porque tenemos a quien aferrarnos, en quien confiar y saber que tú eres nuestro proveedor y que nada nos va a faltar, cualquiera sea la situación o circunstancia que nos toque enfrentar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, muy buenas tardes, hermanos queridos. Hoy día miércoles hemos visto el culto que dirigió nuestra hermana y ahora viene la palabra. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, y miren lo que dice. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Un precioso texto. Había partido con el Señor Moisés, después de todo lo que había acontecido, de cómo había guiado al pueblo, y Dios le mostró a Moisés la tierra prometida desde lejos, y lo levanta a Josué. Qué interesante esto de Josué y de Moisés. Saben, da para muchísimas reflexiones, algunas cosas que voy a tratar de transmitir y ojalá pueda dejarlas claro. No lo mencioné, no lo leí, pero mientras lo leía, lo iba meditando. Qué interesante que Josué fue el que sucedió a Moisés de manera tan visible. Josué era el que lo había esperado, por ejemplo, a Moisés cuando él estaba en el monte Sinaí y Dios le estaba dando la ley. Le estaba esperando debajo del monte, debajo de aquel lugar, del monte Sinaí. Estaba al pie del monte. No se movió los 40 días que Moisés estuvo ahí, sino que permaneció. Tranquilamente podría haber ido al pueblo, estar con Aarón y haber participado hasta del becerro que ellos hicieron. Sin embargo, se quedó al pie del monte esperando que Moisés descienda. Y eso ocurrió. Miren la diferencia. Mientras Josué estaba esperando en el monte, al pie del monte, que Moisés descienda, el pueblo se desenfrena y Aarón creyó junto con el pueblo que Moisés no iba a descender, que tal vez había muerto. La diferencia entre Josué y la diferencia que tuvo justamente con Aarón. Cuando llega el momento de la partida de Moisés, Dios le habla a Josué y es el que lo sucede. Qué importante que es estar cerca de los ministerios para poder captar lo que los ministerios tienen. Qué importante que es estar cerca de los ministerios para que toda una línea sucesoria en lo espiritual pueda ser buena, pueda ser sana. Recuerdo aquellos años de nuestros hombres de Dios profundos, cómo nos gustaba estar cerca de ellos, no para hacernos ver, sino para poder captar lo que ellos tenían, lo que ellos enseñaban, lo que ellos vivían, comerlo, beberlo, que se impregne en nuestra piel, porque nos estaban enseñando algo que era importantísimo, que era la visión. No una visión de hombres, sino lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y queríamos comerlo, queríamos beberlo, porque estábamos convencidos
de lo que estábamos viviendo. Estábamos convencidos, estoy convencido y estaré convencido que lo que hemos vivido fue extraordinario. Que la iglesia del Señor va de gloria en gloria, no cabe ni la menor duda, pero la esencia es la que no debe cambiar. Hay distintos tipos de visiones. Lo he visto y se lo he dicho muchas veces. Sin duda a cada organización, a cada iglesia, Dios le da una visión determinada. Yo solo sé que lo que Dios nos ha marcado en aquellos años, en la década del 70, yo lo he abrazado, lo abrazo y lo abrazaré. Porque es lo que Dios justamente nos dio. Y esto era lo que tenía claro Josué. Por eso Josué fue el que reemplazó a Moisés. Dios le habla y le da una serie de indicaciones a aquel hombre, Josué, que estaba cerca de Moisés. ¿Se entiende lo que les digo? Ahora, aquel hombre, Josué, ve que aquel hombre de Dios que él había estado cerca sirviéndole, había partido, y Dios le habla y le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, como se lo dije a Moisés, será de ustedes. Hace poco yo hablaba y mencionaba como un ejemplo cuando hay gente que saca de contexto determinadas cosas. Yo les había contado una mujer que había dicho: no, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Bueno, y estaba en un lugar que Dios nunca le había dicho que se lo iba a dar y obvio no se lo dio. Pero acá sí. Acá Dios le habla a Josué y le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. Y le da las indicaciones de los ríos, desde dónde hasta dónde, y que Él repartirá la tierra. Eso era de Dios. Y le da una serie de consejos a este varón. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y le asegura y le dice: no te dejaré ni te voy a desamparar. Estaré contigo y haré prosperar tu camino. ¿Vieron cuando hay gente que habla de la prosperidad? Muchas veces lo he dicho. Acá le habla que va a prosperar su camino, que es lo mejor que le podía pasar. Ya no era una cuestión de riquezas. Si tenía que ir a conquistar tierras, tenía que repartir en la heredad que le tocaba a los judíos. Habla de que le iba a hacer prosperar su caminar. Dios le da esa garantía, le menciona determinadas cosas a Josué, que él, que había estado cerca de Moisés, las entendía a la perfección, porque hablaba un mismo idioma. Porque todo lo que Dios le había dado a Moisés, Moisés lo había transmitido al pueblo, pero Josué lo había captado como nadie. Por lo tanto, hablaban un mismo idioma. Y esto es importantísimo en el ministerio. Esto es importantísimo en el Evangelio. Poder entender la voz del Señor y hablar un mismo idioma es clave. Las promesas de Dios sobre la vida de Josué fueron maravillosas, porque le dice: no te dejaré, no te desampararé, prosperaré tu camino. Pero le dice tres cosas que eran claves. La última, que es la primera que menciona, dice: que estés pegado a mi palabra, a la ley. Que hagas cumplir la ley. Fundamental. Pero le menciona dos cosas más que, para mi punto de vista, fueron muy importantes.
le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando uno ve a lo largo de las Escrituras, uno puede ver que muchas veces Dios le dijo al pueblo, esténse quietos y vean cómo yo los libro. En otra oportunidad, cuando cayeron los muros de Jericó, la orden de Dios es, miren, rodeen la ciudad 7 veces, no abran la boca en 7 días y cuando yo dé la orden, gritarán todos juntos. No sabía el pueblo lo que iba a ocurrir. Pero ocurrido esto y haciendo caso a lo que Dios les había pedido, cuando el pueblo gritó, después de haber estado 7 días mudos, los muros de Jericó cayeron. Con esto les quiero decir que muchas veces Dios nos dice que nos quedemos quietos, otra vez que nos esforcemos y que seamos valientes, como le dijo Josué. Otra vez los hombres de Dios pidieron señales y le han pedido a Dios que aquel vellón quede lleno del rocío y al otro día que todo esté lleno del rocío, pero el vellón quede seco. Dios se ha manejado y se maneja de distintas maneras. Lo que sí tenemos que saber es que nosotros, sus hijos, en el común denominador, el Señor nos va a pedir que nos esforcemos y que seamos valientes. Esto no es una cuestión menor. Así como a Josué le dijo que se esfuerce y que sea muy valiente, a la iglesia en estos tiempos y en los tiempos finales, el mensaje es que se esfuerce y que sea valiente. Cuando uno ve en Hechos de los Apóstoles, para predicar el Evangelio había que esforzarse y había que ser valiente. Y en los tiempos que vengan, la iglesia va a tener que esforzarse y ser muy valiente. Cuando el Señor hablaba de los últimos tiempos, cuando habla de que habrá guerra, rumores de guerra, pestes y demás, dicen, acuérdense de aquel texto donde dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Por lo tanto, los tiempos finales, la iglesia tendrá que esforzarse y ser muy valiente. Vamos a tener que enfrentar cantidad de cosas. Habrá que esforzarse en todas las áreas. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo cada vez más. Porque la iglesia va de gloria en gloria. Pero hay algo que la iglesia va a tener que tener claro. Y es que, como mencionaba el día domingo, el primer lugar tiene que ser Él. Tenemos que conocer a Él, aferrarnos a Él. Pero vamos a tener que mantener la visión clara. Y la visión clara es lo que Dios nos ha marcado. Para no escuchar tantas voces. ¿Saben? En una oportunidad escuché a alguien mencionar cuando aquellos líderes, pastores de nuestra organización, uno de ellos ya había, el último de ellos con un ministerio muy fuerte, había partido a la presencia de Dios. Escuché que alguien por allí había dicho, bueno, ahora comienza una nueva etapa en la iglesia. Habrá cambios. ¿Y quién dijo algo de esto? Nunca había estado cerca de aquellos líderes, de aquellos hombres de Dios. No estaba cerca. Por eso anhelaba cambios. Pero los que estuvimos cerca dijimos, esto lo tenemos que abrazar
Toda doctrina sana debe abrazarse. Toda doctrina bíblica debe abrazarse. Y cuando hablo de visión, hablo de ponerlo en el centro a Él como Rey, Dios soberano, merecedor de toda gloria, de toda exaltación, de toda adoración, donde lo más importante ha de ser siempre la presencia de Dios. Y para tener claramente la presencia de Dios en el centro, el concepto de culto debe ser algo primordial en la vida de nosotros. Días pasados les mencionaba de la vida de David en cuanto a cómo Dios le había dicho que él no iba a hacer el templo que tenía en su corazón, sino que lo iba a construir Salomón, porque él había derramado mucha sangre. ¿Se acuerda? Bueno, David sabía lo que era darle un culto a Dios. David tenía claro este concepto. Y una de las cosas que el enemigo va a querer traer a la iglesia en los últimos tiempos, va a querer confundirla. No va a querer que haya culto a Dios. Que es una de las cosas que al enemigo lo perturba, el culto a Dios. Miren cómo lo perturbará que cuando David tocaba el instrumento y Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno, cuando David tocaba su instrumento, el espíritu lo dejaba a Saúl, porque lo perturba. Y es en esta área, también entre otras, donde la iglesia, en los tiempos finales, en este presente y en los que vengan, tendremos que esforzarnos y ser valientes, porque es área en la que el enemigo quiere trastocar. Una iglesia que no le dé culto a Dios, que no se ocupe de Él. Y así como le dijo a Josué que se esfuerce y que sea valiente, que va a prosperar en todo lo que emprenda y que se aferre a la ley, lo que el Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento, que nos esforcemos, que seamos valientes y que nos aferremos a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, a todo el Antiguo Testamento, a todo el Nuevo Testamento. Pero tendremos que esforzarnos. No estés esperando una nueva visión. No, yo quiero algo nuevo. Por eso cuando yo a alguno escucho que por tanto tiempo se ha dicho un vino nuevo en un odre nuevo, Señor, quiero algo nuevo. No, Señor. Yo quiero todo lo que tu Espíritu tiene para nosotros, la iglesia, sin patear ningún tablero. Por eso hay iglesias o congregaciones que a veces tienen mucho problema en cuanto a esto. Por eso se quieren poner cosas nuevas. Por eso se imponen máquinas de humo, se imponen luces que se prenden y se apagan, se imponen modas, mesas en los lugares de culto, donde hasta se sirve café a la gente que venga nueva, porque el concepto es, no queremos que se asusten con el culto. Queremos que se sientan a gusto, un café, una gaseosa, mientras hay un conjunto que canta algo ahí adelante. Esto es lo que el enemigo quiere. Quiere una iglesia apática en la presencia de Dios. La iglesia no tiene que llevar un fuego extraño. La iglesia tiene que llevar ese fuego que Dios le dio.
donde cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes delante de la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón en forma individual y como cuerpo, toda la iglesia, niños, jóvenes, solos, solas, matrimonios, abuelos, todos derramando nuestro corazón delante de la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo manifestándose en el lugar, hablando y dando profecías. Como dice Pablo a los corintios, que los inconversos escucharán las profecías y se convertirán, porque Dios les hablará y el Señor derramará de todo su amor en medio de la iglesia. Es una iglesia que va a tener que esforzarse, que va a tener que ser muy valiente. Y que si se esfuerza y es valiente y se aferra a la palabra de Dios, prosperará en todo lo que haga. Una iglesia que hablará de la cruz, que va a tener que hablar de la cruz, que va a tener que hablar del amor de Dios, que va a tener que hablar del sufrimiento de Cristo en la cruz, por amor de la gente, de todos nosotros y de los que se están perdiendo. Una iglesia que va a tener que ser muy activa. En algunas cosas el Señor nos va a decir, esténse quietos y vean mi obrar. Pero sepamos que el tiempo que viene es un tiempo que vamos a tener que esforzarnos y ser muy valientes. Y a medida que pase el tiempo, mis queridos hermanos, las generaciones que vengan en el futuro van a tener que esforzarse. Y mucho. El clamor no se detendrá. La búsqueda de Dios no se detendrá. El conocimiento en la palabra de Dios no será desconocido. Tendremos que conocerlo, tendrán que conocerlo. Y el fluir del Espíritu Santo va a ser maravilloso. Esfuerzo, valentía, aferrarse a la palabra de Dios y serán prosperados en todo lo que emprendan. Yo creo que el Espíritu Santo envía hambre y sed a toda la tierra de la presencia de Dios. Pero será la iglesia viva la que va a tener que transmitir eso. La iglesia no se tiene que identificar con lo que el mundo hace. La iglesia tiene otra visión. No tiene que entrar el espíritu del mundo en la iglesia. Por eso cuando algunos dicen no hay que hacer algo distinto, tenemos que hacer lo que al mundo les gusta para que se sientan a gusto. Eso no es lo bíblico. Yo he visto lugares donde los han ayornado de tal manera que el que venga de afuera se pueda sentir a gusto, como si fuera un boliche bailable. Y el lugar donde nosotros nos congregamos no tiene nada que ver con eso. No es por el volumen, no es por las luces, no es por el humo, no es por los bafles, no es por los instrumentos, es por estos instrumentos que somos nosotros. Y el Espíritu Santo se manifestará. ¿Saben? Josué pudo llevar al pueblo a la tierra prometida. El libro de Josué es riquísimo, si puede léalo todo, como todas las escrituras, pero léalo. Se va a sorprender gratamente. En una de las partes finales, Josué le dice a todo el pueblo, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, dice, pero yo y mi casa serviremos a
a Jehová. Y el pueblo dijo amén. ¿Sabe? Y muchas veces yo he escuchado esto como ejemplo. Y está bien. Pero cuando uno ve el libro de Jueces, que es lo que ocurre después del libro de Josué, dice que no había ni uno que buscara al Señor. Es decir, que en algún momento eso se cortó. Y Dios tuvo misericordia y levantó jueces. ¿Qué es lo que pasó? Dejaron de esforzarse y de ser valientes. Josué fue valiente y se esforzó y se aferró a la ley y repartió la tierra. Me encantaría hablarles a los hermanos del futuro. Van a tener que esforzarse y ser muy valientes. Que eso no se detenga, que eso no se corte, que el aferrarse a la palabra, que el ser valiente, que el esforzarse. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios, para transmitir el Evangelio, para hablar de la cruz, para esforzarnos, para darles un culto de mayor gloria, para transmitir la palabra. Que esto no se detenga. Para que cuando el Señor venga, pueda encontrar a gente que tiene claro el Evangelio, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y no se encuentre con una iglesia que solo sabe dar un show, sino que se pueda encontrar con una iglesia amante, una iglesia esforzada, una iglesia que como aquellas vírgenes sensatas lo están esperando. En aquellos tiempos habrá vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Que nosotros en este presente podamos ser como esas vírgenes sensatas. Y nuestros hermanos que vengan en el futuro puedan ser muy sensatos. Para poder hacer todo lo que el Señor nos mandó. Por eso en este presente, vos y yo tenemos una responsabilidad inmensa. Hacer lo que el Señor nos mandó con la visión que Dios nos dio. Sin menospreciarla, sin menoscabarla, sin pisotearla. Que Dios sea el centro. Eso es lo importante. Que Él sea merecedor de toda gloria, de toda exaltación. Transmitiendo bien la palabra sanamente. Con un mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro. No es otra cosa el centro. No es ni el bienestar, ni la prosperidad, ni es... Es que Él es Dios y Rey soberano. Que Él es merecedor de ser exaltado y adorado. Y que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué diferencia hay entre un adorador y uno que alaba simplemente? Que el adorador conoce a Dios. El que lo alaba no tanto, pero el que le adora sí le conoce, porque está a sus pies contemplando la santidad y la majestad de Dios. Querido, Dios te bendiga. Te hablé a vos y un poquito a los hermanos en el futuro, a los que hoy son muy niños tal vez. Qué desafío grande que les espera. Pero ojalá el Señor nos encuentre a nuestra generación siendo fieles. Y a los que vienen, que mamen esto, de ser fieles a Dios. Y el Señor nos dará
la corona de justicia. Y cuando estemos en su presencia, como los ancianos, cuando estemos frente al Rey, tomaremos nuestra corona, la sacaremos y la pondremos a los pies del Rey de Reyes y Señor de señores. Que Dios te bendiga inmensamente y nos prepare y nos forme para serle fiel a Él. Amén. Que Dios te bendiga. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará